Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, llegamos a esta semana en la cual como tal, ya llevamos más de la mitad de lo que es este módulo número 2, ya que, como recordarán, tiene una duración de 4 semanas. Entonces, al tener las dos primeras terminadas y ya casi completada lo que es la semana 3, entonces ya estamos a más de la mitad del módulo, por lo cual será importante que podamos revisar qué es lo que tenemos pendiente, especialmente porque hoy ya es viernes, entonces tenemos unas horas del día de hoy y tenemos 2 días más para concluir con las actividades que se tengan pendientes, en caso de que se tengan pendientes, ya que ya varios de ustedes ya enviaron sus actividades integradoras de la semana, pero aún se tienen pendientes y también deben de recordar las encuestas que se tienen para esta semana para poder visualizar lo que será la semana número 4 después de que regresemos del receso académico. Mi nombre es Keira Navarro Soriano. Le recuerdo que su grupo es M2C1G84-057. Y bueno, les mencionaba mi nombre. Recuerden que yo soy su asesora virtual. Es importante que se tenga también clara esta parte en la comunicación, porque si es que requieren de extensiones, si es que hay alguna situación, alguna duda con sus actividades o con los recursos, recuerden que las dudas se envían hacia mi persona para que pueda darle la respuesta correspondiente a las dudas, preguntas o situaciones que estén ocurriendo con lo que respecta al módulo número 2. Esta semana número 3 empezó el pasado lunes, que fue el lunes 23 de marzo. Hoy ya es 27, viernes 27, y vamos a finalizar el próximo domingo 29 de marzo de este año en curso, que es 2026. Ya casi estamos iniciando el mes de abril, entonces vamos a finalizar lo que es esta semana número 3 y también estaremos cerrando casi casi lo que es el mes de marzo para que cuando regresemos del receso académico iniciemos el mes de abril y la cuarta semana, que como tal tendrá distintas actividades que integren toda la información que hayamos visto en las 3 primeras semanas. Ahora vamos a revisar lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo que tenemos para esta
sesión es una bienvenida, los objetivos, revisión de contenidos en esta ocasión, es decir, todos los temas que respectan a la unidad número 3, ya que durante el espacio del día miércoles pudimos revisar las actividades, cómo es que se realizan y ahora tenemos que revisar lo que son los contenidos para que justamente quien pueda tener dudas con la realización de las actividades pueda resolver o que pueda darse una idea más grande acerca de el concepto de cada una de las actividades, por ejemplo, de la reseña, recordar cuál es su concepto, cuáles son los tipos, cómo elaborarla. Y por otro lado, lo que es el relato, también el concepto, cuáles son sus pasos clave, y también que se pueda concluir y enviar antes que se cierre la semana. Y de igual manera tenemos las dudas y los comentarios que puedan surgir con base a lo que han podido revisar a lo largo de la semana. Recuerden que esto es importante porque justamente en el momento en el que ustedes mencionan sus dudas, sus comentarios, permite que entonces podamos seguir avanzando con el espacio. Así que, Dulce, bienvenida. Cuéntame, por favor, ¿cuáles son tus dudas? Hola, buenas tardes. No, no tengo ninguna duda. Vale, gracias. Voy a avanzar entonces. Lo que sigue es el propósito del espacio, así que vamos a revisarlo. Recuerden que la importancia de ingresar al espacio es que justamente ustedes hayan podido revisar ya de manera autónoma en la mayor parte de lo posible lo que son los contenidos que tenemos dentro de cada uno de los espacios, pero particularmente, por supuesto, los que son de esta tercera semana para poder llevar a cabo las actividades de lo que es esta semana. Y como todas se basan en los contenidos, entonces, lo ideal es que se revisen primero los contenidos, después se lleven a cabo las actividades y estas sean entregadas. Y justamente el propósito es que se puedan comentar las dudas para poder resolverlas con base a que vamos avanzando. Pero bueno, pese a que hay asistencia de manera síncrona, no hay dudas, así que voy a avanzar. Las reglas de comunicación virtual que se tienen para el espacio se basan en que cada una de ustedes pueda llevar a cabo sus participaciones de manera organizada. Esto es que puedan seleccionar la herramienta que es la de participar. Esta va a ser para que al momento en el que ustedes quieran llevar a cabo una participación, primero la seleccionen y después se lleve a cabo la participación de manera organizada para que cada una cuente con su espacio y que de esta manera como tal se pueda avanzar hacia que al tener el espacio entonces puedan llevar a cabo su participación, que era lo que les mencionaba y que puedan hacer sus preguntas, pero sin que vayan a ser interrumpidos o interrumpidas y que puedan concretar la duda que se tenga. Así que ahora vamos hacia lo que son los contenidos que respectan a esta tercera semana y lo que es la unidad número 3. Así que vamos a avanzar. Tenemos acá lo que es este esquema de contenidos, perdón, este esquema de contenidos que hemos revisado desde lo que es la semana número 1, en la cual pudimos revisar que tenemos 3 unidades diferentes. En la primera unidad revisamos lo que fue los temas principales con respecto a los tipos de comunicación y lo que es un proyecto de vida. Y ahora, a ver, permítanme.
Y la semana pasada pudimos revisar los contenidos de lo que fue la unidad número 2 y sus distintas actividades. Ahora, para lo que es esta semana, se retoma todo lo anterior, pero principalmente lo que va hacia la semana número 2, lo que pudimos ver en esa semana número 2, que fue la lectura, el texto, los tipos de texto, las características del texto y los tipos de texto, así como lo que fue un resumen, los pasos para elaborarlo y para qué nos es útil. Cuando llegamos a esta tercera semana, retomamos todos esos elementos para llevar a cabo nuestras actividades. Ay, perdón, para llevar a cabo nuestras actividades y entonces las retomamos. Tenemos actividades integradoras, actividades formativas y vamos a revisar lo que es el propósito de la unidad número 3 para posteriormente revisar cada uno de los temas que se tienen para esta semana en los cuales se basan cada una de las actividades. Bien, el propósito de la unidad número 3 es que cada uno y cada una de ustedes pueda producir distintas reseñas, perdón, distintas reseñas y relatos a partir de la lectura. Porque para quienes ya pudieron revisar lo que son las actividades, tanto la del relato como la de la reseña, tenemos primero lecturas y ya las actividades se hacen con base a esas lecturas, ¿vale? Entonces es lo que estaremos haciendo para estas actividades, lo que ya hicieron varias de ustedes y ya pudieron entregar en el espacio correspondiente. De igual manera, estaremos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer la comunicación en las distintas áreas de su vida, no solamente en la académica, sino también en la laboral, en la personal, familiar y las áreas que tengan en su día a día. Así que ahora vamos a avanzar hacia lo que es el relato, que es uno de los primeros temas que componen esta unidad.
El relato es uno de los primeros temas que tenemos dentro de esta unidad número 3. Como recordarán, así se titula la actividad integradora número 5. Esta actividad se basa en poder elaborar un relato, pero que esté basado en una lectura. Por ejemplo, aquí tenemos los pasos para la elaboración de un relato. Recuerden que contar o elaborar un relato es contar una historia que conocemos, pero con nuestras palabras, manteniendo la atención y generando interés de quien está escuchando o leyendo el relato. La primera parte consta de elegir un tema. Este tema se va a basar en algo que justamente queremos contar. Por ejemplo, dentro de su actividad integradora número 5, ustedes tienen que elegir una parte del texto que ustedes eligieron, que recuerden que tienen dos opciones. Una es El Principito y la otra es La Noche Boca Arriba. Ustedes tienen que elegir una de esas dos opciones, llevar a cabo su lectura, aunque ya lo hayan leído antes, tienen que volver a leerlo para recordar de qué trata, seleccionar una parte de ese texto, es decir, una parte de lo que hable, y entonces ya llevar a cabo el relato. ¿Qué sigue después de elegir el tema? Usted tiene que elegir un narrador. Recuerden que hay distintos tipos en los que podemos narrar. Primera persona, segunda persona o tercera persona. Ustedes van a decidir cuál es la mejor dependiendo de cómo es que quieren llevar a cabo la narración. Después se va a delimitar a los personajes. ¿Cómo se lleva a cabo esa delimitación? Bueno, vamos a decidir quiénes van a estar dentro del relato. Cómo se llaman, en qué momento aparecen, cuáles son sus características, cuánto tiempo aparecen dentro del relato, qué protagonismo tienen dentro de nuestro relato y también en qué momento ya no van a estar. Y ahí es en donde decidimos cuánto tiempo, es decir, van a estar durante todo el relato o solo al inicio o solo al final o en el desarrollo, que es en la parte del medio. Es lo que vamos a estar decidiendo y vamos a ir delimitándolos en cuanto a sus características, que pueden ser características físicas, características en cuanto a un comportamiento, características en cómo es que actúa la persona. Una vez que tenemos esto, entonces nos vamos a ir a plantear un cambio. ¿Cómo estaremos planteando un cambio? Bueno, cada texto hay que recordar que debe tener una introducción, un desarrollo y un final. Pero dentro del relato, entre el desarrollo y el final, es decir, antes de llegar al final, va a haber un cambio. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque el cambio permite que la persona que está escuchando, que está atenta a nuestro relato o que está leyendo nuestro relato, porque bueno, que mantiene su atención en el relato, debe mantener esa atención, pero también seguir mostrando el mismo interés. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cambio? El cambio va a permitir que esta persona se mantenga fija y que no pierda el interés en lo que está leyendo. Y de esta manera es que vamos a lograr también que haya asombro, que haya sorpresa, que también la persona conforme va poniendo atención también vaya creando teorías. Y es ahí en donde vamos dejando pistas. Pistas que vayan permitiendo que diga, ah, ok, va avanzando así este relato. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar de esta manera o va a ir por este camino? Y que si hay un cambio, entonces la persona diga, ah, bueno, eso no me lo esperaba. O sí, ya me lo imaginaba, pero bueno, aquí está el cambio, entonces vamos a ver si como concluye es como me estoy imaginando que va a finalizar nuestro relato o el relato en sí. Y de esta manera, entonces, ustedes pueden, repito, mantener la atención de la persona, ya sea a través de un escrito o a través de un audio, es decir, que esté escuchando o que esté leyendo, pero que mantenga esa atención. Y las pistas que por supuesto se pueden ir dejando a lo largo de todo nuestro relato, es decir, desde la introducción, en el desarrollo, en el cambio, por supuesto, y para llegar al final, para que justamente la teoría que se va haciendo la persona pueda ser aprobada o descartada de acuerdo a lo que pase dentro de nuestro relato. Si es algún escrito, entonces tendríamos que revisar nuestra ortografía. ¿Por qué? Porque esta ortografía como tal va a permitir que la persona tenga una mayor comprensión cuando es algo escrito, a que si hay errores ortográficos, entonces quizá no sea comprendido de la misma manera.
tuve un error con la conectividad, pero ya estoy de regreso. Les mencionaba algo y esto es que hace un tiempo, cuando vivía aún con mi mamá y vivía ahí igual con mi hermana, me pasó algo extraño. Y eso fue que me desperté un día y se me hizo bastante raro que no hubiera ruido. ¿Por qué se me hizo raro? Porque mi mamá es una persona no madrugadora, pero que sí a las 7, 7:30 ya está despierta porque debe prepararse su desayuno. Y ese es en los días libres porque nosotros ya se tiene que ir temprano a trabajar. Pero ese día era un domingo, entonces se me hizo muy raro que yo despertara y no se escuchara ni el radio o el ruido de que hacen, por ejemplo, cuando tomas un plato o un traste o algo, pero que suena en la cocina. Es decir, que hay alguien en la cocina, ¿no? Pero ese día se me hizo muy raro porque yo me desperté y no se escuchó nada. Entonces yo dije, qué raro, a lo mejor sigue durmiendo. Y como yo en tiempos de calor, porque eran esos tiempos de calor, solía dormirme con las cortinas abiertas, estaba entrando luz, entonces me hizo raro porque ya se veía que estaba soleado. Allá era tarde y yo dije, bueno, a lo mejor, no sé, se despertó en la madrugada y no podía dormir, se volvió a dormir, se quedó dormida. Así que fui a asomarme a ver si estaba mi mamá y no estaba. Entonces dije, bueno, voy a llamarle para saber dónde anda, porque me acuerdo que en esos días, cuando vivía con mi mamá, era como que usual avisarnos, dejarnos un mensaje de, no sé, fui al mercado. Ella normalmente, porque les repito que era la que se despertaba más temprano, a diferencia de mi hermana y yo, que nos despertamos hasta las 9, 8:30, más o menos, 1 hora, 1 hora y media más que mi mamá si dormíamos. Entonces, por eso es que mi mamá se despertaba antes, más que nada para prepararse su desayuno. Entonces, ese día se me hizo muy raro porque no dejó nota. Entonces, decidí preguntarle a mi hermana a ver si ella sabía o le había dicho algo. Y ya toqué la puerta del cuarto de mi hermana y no respondía y tampoco escuchaba como que algún ruido de que estuviera ahí. Así que abrí despacito para no despertarla y me di cuenta que tampoco estaba. Se me hizo más raro porque dije, bueno, ¿a dónde se fueron mi mamá y mi hermana que no me llevaron y no me avisaron? Y ya empecé yo toda paranoica a pensar en dónde estaban. Pero fue aún más raro porque dentro de todo esto, también en la casa de mi mamá vivían tres mascotas, Salem, Bakis y Cookie. Eran dos gatos y un perrito. Entonces, desde la mañana igual, ellos despiertos, 6:30 a veces, ya estaban despiertos. Y se me hizo raro porque Salem no estaba maullando, Bakis tampoco estaba maullando y Cookie tampoco. Entonces dije, bueno, es raro, ¿no? Porque a Cookie sí era que la sacaban a dar sus paseos, pero a mis gatos no. Entonces se me hizo más raro porque tampoco los escuchaba y dije, bueno, estarán en el techo, los habrán dejado salir o qué pasó. Total, me asomé al patio para ver si estaban ahí y no estaban. Se me hizo más raro, así que regresé por mi celular porque solo había visto que no tenía mensajes y lo había vuelto a dejar en la sala, así que fui por mi celular, agarré el celular y le marqué a mi mamá. Empezó a sonar el tono de que está entrando la llamada, pero no me contestaba. ¿Por qué? Porque empezó a sonar su celular en la casa. Perdón, porque el celular empezó a sonar en la casa y me di cuenta que mi mamá había dejado ahí su celular. Entonces fue como que, ok, le voy a marcar a mi hermana, a lo mejor ella se llevó su celular. Le marqué y la misma situación. Empezó a sonar el teléfono y estaba ahí en el cuarto de mi hermana. Entonces dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Porque les repito que yo en modo paranoica de que no había nadie en la casa, no había sonido, todo se escuchaba en silencio, fue muy raro para mí. Salí porque mi tía vivía a un lado, mi tía Alicia, y dije, bueno, voy a preguntarle. Bueno, es mi tía abuela, pero vivía allá a un lado y a veces mi mamá se iba a platicar con ella y dije, a lo mejor mi hermana, mi mamá se despertaron temprano, se fueron para allá, Cookie lo siguió, Bakis y Salem también la siguieron. Y ya, fui y no salió nadie. Entonces dije, bueno, algo raro está pasando porque además de toda esta situación que ya era extremadamente rara, vivimos cerca de la carretera. Bueno, mi mamá sigue viviendo cerca de la carretera, porque aquí donde vivo me queda 1, 2, 3 cuadras de la carretera principal, por decirlo así, porque ya les había comentado que vivo en un pueblo. Entonces yo dije, bueno, ahora qué pasará, ¿no? Y ya era muy raro porque al ser domingo y en ser fin de semana, esa carretera por donde vive mi mamá es una carretera que tiene mucho turismo en fines de semana. Entonces dije que se me hace raro que tampoco se escuche ningún carro. Así que empecé a caminar, así como que
pensando en qué podría haber pasado y ahí me veían a mí caminando en pijama en la callecita que está ahí cerca de la casa de mi mamá. Y dije, bueno, voy a ir a asomarme, no sé, a lo mejor fueron por las tortillas o qué sé yo. Porque repito, yo en mi paranoia estaba como de qué está pasando, porque nadie me responde, porque no hay nadie. Y ya me imaginaba así como en las películas de terror en las que se despierta una persona y de repente aparecen un buen de zombies de la nada. Entonces yo estaba así como que pensando de qué está ocurriendo, ¿no? Así que empecé a caminar y ahí iba yo en pijama con mi celular con el rayo del sol. Pero conforme iba avanzando en mi camino me di cuenta que algo estaba pasando. ¿Por qué estaba pasando algo? Porque la luz del sol no estaba siendo normal. Se veía de color morado. Y normalmente la luz que desprende el sol no es de color morado. Y yo dije, bueno, a lo mejor son mis lentes, me los quité y no eran mis lentes. Era así, o sea, de verdad se veía la luz de color morado. Entonces yo empecé a entrar más en pánico porque no me encontraba nadie en la calle, no pasaba nadie por la carretera, no sabía dónde estaba mi mamá, no sabía dónde estaba mi hermana y estaba sola. O sea, literalmente me sentí en una película de terror. Así que seguí caminando a ver si me encontraba un ser humano, en lugar de irme a encerrar en mi casa, porque en las películas de terror eso es lo que pasa, siguen caminando y se encuentran algo malo, en lugar de irse a su casa de regreso, seguí caminando como en las películas, así tal cual. Así que seguí caminando y dije, bueno, ¿qué está pasando? Así que, repito, me veías ahí caminando en la calle en mi pijama, con la luz del sol morada, sin nadie en la calle, hasta que empecé a escuchar unos pasos. Y dije, ok. Este es el momento en la película de terror donde el protagonista empieza a correr porque alguien lo está siguiendo. Así que empecé a acelerar el paso y los pasitos detrás de mí también. Me negaba a voltear porque no quería ver qué estaba detrás de mí hasta que me animé. Volteé y suspiré como no tienen idea, porque era un perro. O sea, me había espantado por un perro, pero ya estaba tanto yo en mi paranoia que dije, bueno, algo está pasando, ¿no? Era un perro. Y dije, bueno, ok. El perrito me movió la cola como si me reconociera y fue como que, ok, este perrito no lo conozco. Y ya empecé a caminar, el perrito empezó a caminar detrás de mí. Yo iba buscando alguna señal de vida aparte del perrito y yo. Y en eso escuché una voz que me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Volteé para todos lados para encontrar de dónde venía esa voz por esa persona que estaba hablando y me di cuenta que no había sido una persona. Un perro me estaba hablando. Un perro me había preguntado, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y me espanté muchísimo, así que corrí con todo lo que mis sandalias me permitían correr. Iba yo corriendo así, pero entre más rápido intentaba correr, más lento iba. Corrí, corrí, corrí hasta que me tropecé y desperté. A lo largo de este relato que sí me ocurrió, fue algo muy que me ocurrió que fue un sueño por haber visto yo creo que tantas películas de terror. Me pasa esto, ¿no? Entonces es un relato, está basado en algo que me pasó, en donde elijo un tema, decido contárselos. El tema es mi sueño, algo que viví en mi sueño, pero algo que pasé. Establezco un narrador que es en primera persona porque lo cuento desde mi perspectiva. Voy estableciendo también quiénes son los personajes que están dentro de este relato. Voy con una introducción, con un desarrollo, doy un cambio y llego al final. Voy escribiendo, o mejor dicho, voy contándoles pistas, las cuales pueden hacerles justamente concluir que eso no pasó, que fue un sueño, o a lo mejor había visto una película, o lo había leído en un libro, pero que es algo no real. Esto va desde que no encuentro a nadie, que está la luz morada, que solamente hay un perro, que no transitan ningún tipo de carros, que un perro habla y además que entre más rápido intento correr, más lento voy, que es algo muy común en los sueños. Entonces, es ahí en donde se concluye que justamente fue un sueño, pero se da un cambio, se van dejando pistas y si esto fuera escrito, entonces tendría que revisar mi ortografía. Pero como fue algo que conté de manera oral, entonces fui cuidando el tono de voz con el que les hablaba, relatando, también cuidando la velocidad con la que hablaba, el volumen que empleaba para poder contarles y que de esta manera ustedes al escucharlo entonces pudieran darse una idea de que justamente con algo tan cotidiano como un sueño, porque todos soñamos, pero puede que haya personas que a lo mejor no recuerdan sus sueños, porque bueno, es algo cotidiano que nos pasa, aunque en ocasiones no nos acordamos bien de lo que soñamos, pero que es un tema común.
se puede tomar para elaborar un relato. Entonces, así como se los conté a ustedes, yo recuerdo que desperté y estaba así toda aliviada y fui corriendo hacia la cocina para encontrar a mi mamá y si estaba ahí, la abracé y le dije, ay, sí estás. Y me dijo, ¿ahora qué tienes? Y yo, es que soñé feo. Y ya, le conté todo el sueño. Entonces, es algo que pasa, que ocurre, que es algo que suele ocurrirles a varios, que es que despiertan, que recuerdan qué fue lo que soñaron y se lo cuentan a alguien porque a lo mejor fue algo extraordinario o algo que ocurrió, algo que pasó y que entonces de esta manera es que vamos encontrando temas para poder llevar a cabo nuestros relatos. De esta manera yo les puedo ejemplificar lo que es el relato a partir de estos pasos que tenemos para elaborarlo. Ahora vamos a revisar el tema de el comentario. Ok, ahora tenemos lo que es el comentario, que es otro de los temas principales de esta unidad número 3. Y como tal, dentro de lo que es el comentario, nos encontramos que es algo que podemos hacer con base a las lecturas que llevamos a cabo, ya que es importante para la reflexión y valoración de la lectura que se lleva a cabo.
Para poder realizarlo, primero tenemos que aproximarnos al texto. Recuerden que la aproximación al texto es que vamos a leerlo, vamos a comprenderlo, si es que tenemos dudas las buscamos y ya una vez que se tenga comprendida la mayor parte del texto o todo, de ser posible, porque en ocasiones puede que queden dudas por ahí, pero lo ideal es que se comprenda todo. Entonces podemos planificarlo desde que vamos leyendo, podemos ir tomando algunos apuntes, algunos datos, para que después de hacerlo, entonces llevemos a cabo la redacción del comentario. Y finalmente, ya cuando se encuentre listo, entonces podamos llevar a cabo la revisión y la corrección si es que es necesario. Como tal, lo que es perdón, el comentario va de la mano con el resumen como herramientas para poder llevar a cabo la reseña, lo cual va relacionado con el último tema, porque justamente nuestra actividad integradora número 6 de esta tercera semana se llama así, la reseña. Así que vamos a revisar por último lo que es el tema de la reseña. Ahora tenemos la reseña, la cual nos permite revisar que una reseña se basa como tal en la revisión de una película, un producto que compramos, alguna lectura, que puede ser también con lo que es, por ejemplo, un viaje, una estancia o bueno, un hospedaje que podamos tener y lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando compramos algo, podemos elaborar una reseña. Dependiendo del lugar en donde se compró, se puede llevar a cabo una reseña en línea. E incluso en las redes sociales, cuando tienen sitios, por ejemplo, no sé, un restaurante, también se puede llevar a cabo la reseña cuando ya se visitó. Entonces, estas reseñas son normalmente las de el tipo crítico,
porque recuerden que para elaborar una reseña tenemos que asumir una postura que puede ser como tal lo del juicio valorativo, que puede ser negativo, que puede ser positivo, pero que siempre tiene que tener un fundamento. Es decir, si yo le doy una mala calificación a algo que compré, o mejor dicho, si le doy un 2 de 5, tengo que decir por qué. Es decir, por qué no le estoy dando a lo mejor 5 estrellas, porque le estoy dando 2. Y no puedo colocar solamente porque no me gustó y ya, sino que no coincide con el color, a lo mejor no cumple con las especificaciones que decía en internet o llega rota, no sé si pedí a lo mejor unos zapatos con tacón y una trae un color diferente o a lo mejor el tacón viene roto o a lo mejor el broche viene roto. Ahí le tendría que colocar entonces eso. O justo, si llega de un color diferente al color que lo pedí. O si llega con un envío demorado y no se me notificó que el envío iba a demorar. A lo mejor me decía que iba a llegar en 3 días y llegó en un mes. Entonces, ahí es en donde tendríamos que estar justificando por qué. Ahora, al momento de elaborar su actividad integradora número 6, ustedes tienen que elaborar justamente lo que es una reseña crítica comparativa. Es decir, van a dar un juicio valorativo que puede ser positivo, puede ser negativo, pero repito, se tiene que colocar por qué. Y además, como esta reseña es comparativa, entonces ustedes tendrían que comparar ambos artículos, porque para quienes ya pudieron revisar las actividades como tal dentro de esta, ustedes tienen que mencionar, tienen que mencionar dentro de la misma crítica, o mejor dicho, comparar los títulos, tienen que comparar el inicio, el desarrollo, el final, si es que hay estadísticas, tienen que comparar también el lenguaje que se emplea en ambos artículos. Y es por ello que dentro de su actividad integradora, ustedes primero tienen que elaborar una tabla. En esa tabla tienen que comparar todos los elementos y después llevar a cabo su reseña desde lo que hayan podido concluir. Entonces, como tal, recuerden que tenemos tipos de reseña, pero particularmente dentro de esa actividad integradora número 6, ustedes tienen que elaborar una reseña del tipo comparativa, bueno, crítica comparativa, pero también hay otras. Entre los tipos de reseña también nos podemos encontrar que está la informativa, la cual va a estar informando acerca de algo, la comparativa, que es la que les mencionaba, en donde ustedes tienen que comparar. En este caso de la actividad integradora 6 son 2 artículos. También tenemos la motivadora, en la cual ustedes tienen que motivar a que otra persona vaya a un lugar o que compre un artículo, o que lea algo, o que vea una película, o que escuche cierto tipo de música, o que vaya a un lugar, o que haga un viaje. Y por último tenemos la confirmativa. La confirmativa es que, por ejemplo, si yo, Keira, leí un artículo acerca de un restaurante y que tiene una excelente crítica, que dice que la comida es muy buena, que te atienden en buen tiempo, que los precios coinciden con la calidad de la comida, que en el lugar tienen una buenísima atención, que también tienen valet parking, que es bastante bueno en cuanto al ambiente, que no están apretadas todas las mesas y todas las sillas, que es bastante cómodo. Entonces yo tendría que ir comprobar si lo que dice esa reseña es cierto y hacer otra nueva reseña diciendo que sí, que confirmo lo que alguien decía acerca de ese lugar. Entonces, dentro de ese tipo de reseña nos vamos a encontrar con que sí, estaría yo confirmando que sí lo es, para que entonces más personas puedan animarse, pero estaría confirmando lo que otra persona ya había mencionado. Por eso es que tenemos distintos tipos de reseñas y que en caso de que ustedes quisieran llevar a cabo otra reseña en su vida cotidiana, recuerden que también pueden elaborar el recurso, que es pasos para elaborar una reseña, en los cuales pueden encontrar información importante para elaborar una reseña en su día a día. Pero antes de ello, recuerden elaborar la reseña de la actividad. Ahora, déjenme presentar, por favor, la plataforma para que podamos revisar lo que son las actividades pendientes dentro de esta semana, porque si bien hay varios y varias que ya han entregado sus actividades, también tenemos varias que están pendientes, entonces recuerden que ya es viernes y ya únicamente queda el día de hoy y queda sábado y domingo
para poder entregarlas antes de que se cierre el módulo, ¿vale? Entonces, denme un momentito para poder presentarles. Y aquí, ok, aquí tenemos lo que es la
semana número 3. Recuerden que como tal, cada una de las actividades ya las habíamos presentado en el espacio del día miércoles. Solo hay que recordar que tenemos aquí la guía. En esta vienen las actividades y vienen los recursos que se recomiendan para cada una de ellas. Y lo ideal es revisar los recursos antes de llevar a cabo las actividades. Tenemos aquí lo que es el relato, tenemos pasos para elaborar un relato, que es un comentario, pasos para realizar un comentario, qué es la reseña, pasos para elaborar una reseña, para saber más, reseñas de texto, revisión gramatical, plagio y nuestro foro aprendiendo. Dentro de las actividades tenemos actividad integradora 5, el relato, actividad integradora 6, la reseña. Tenemos también lo que son dos actividades formativas. Y recuerden que para lo que son las dos actividades integradoras, es de suma importancia que se revise la rúbrica. ¿Por qué? Porque al momento en el que revisamos la rúbrica, podemos comprender un poco más acerca de qué es lo que se está evaluando dentro de nuestra actividad. Es decir, por qué se obtiene cierta calificación y cierta retroalimentación, porque siempre se basa en la rúbrica, ¿vale? Entonces, si tenemos rúbrica, hay que revisarla para saber si es que tenemos que incluir algo o a lo mejor si tenemos duda de que, ay, entregué una actividad y no le puse portada. Bueno, si reviso la rúbrica y ahí no me está solicitando portada, entonces como tal no tenía que incluirla porque la rúbrica no le está diciendo. O, ay, mandé mi portada y no le puse imagen, solo le puse los datos. Bueno, entonces si revisamos la rúbrica, vamos a ver que la portada tiene que ir con los datos, pero a lo mejor no es obligatorio que lleve una imagen. Entonces, si no se la pusimos, no habría ningún problema con nuestra calificación si cumplimos con todos los demás rubros, ¿vale? Ahora, con estas dos actividades formativas tenemos como tal lo que son tres intentos para cada una. Es decir, si ustedes no están satisfechos o satisfechas con su primera calificación, pueden volver a hacerlo para subirla. Si es que a lo mejor tampoco están satisfechos, vuelven a hacerlo y ya entonces, después de los 3 intentos, la calificación más alta que obtengan es la que va a centrarse en su actividad. Tenemos también una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Recuerden también responderlo y que se tienen hasta 3 intentos. Y que en las encuestas es importante contestar ambas para poder visualizar la semana 4 del módulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tal, recuerden que la semana 4 empieza hasta el 6 de abril, que es cuando regresamos de nuestro receso académico. Porque como tal, esta semana que va a empezar, que es del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, va a ser lo que es una semana de receso académico, ¿vale? Así que esta semana como tal que viene, repito, como es receso, ustedes pueden ingresar a la plataforma, pero no van a entregar sus actividades. Pueden comenzarlas, repito, pero no las van a entregar. Sino que van a entregarlas hasta que se pueda como tal se habilita la semana, ¿vale? Eso será hasta el día lunes 6 de abril. Hasta ese día van a poder entregar sus actividades. Pero recuerden que solo podrán ver esta semana número 4 hasta que contesten estas dos encuestas. Así que si aún no las han calificado, les sugiero que las puedan responder antes de que vayan a entrar en pánico de que, no me aparece la semana 4 y ya entregué todas mis actividades. Bueno, primero revisen que si hayan guardado y enviado lo que son sus dos actividades, perdón, sus dos encuestas de Evalúa a tu asesora virtual y Evalúa al módulo 2. Ahora, vuelvo a presentar para que vayamos cerrando el espacio.
Para ir cerrando el espacio, son dos aspectos importantes. Recuerden, y porque sí es un recordatorio muy importante, usar la rúbrica, porque ahí es en donde aparecen los aspectos a evaluar. Y recuerden también que en caso de que ustedes hayan tenido alguna situación que les haya impedido enviar sus actividades, pueden enviarme un mensaje a través de la plataforma o a través de lo que es la, el correo institucional para poder informarme acerca de la situación que se puede evaluar y que entonces se les asignen extensiones de tiempo para entregar sus actividades, ¿vale? Así que eso sería todo. Tengan un excelente fin de semana y también procuren descansar un poco en este receso académico. Nos vemos hasta, repito, o bueno, regresamos del receso académico el lunes 6 de abril para que ustedes puedan empezar a entregar sus actividades o que empiezan a realizarlas, ¿vale? No es necesario que las hagan en esta semana de receso académico. Solo quien quiera comenzarlas está bien, pero repito, ustedes van a tener la semana normal, la semana 4, para poder realizarlas y entregarlas en esa semana. Así que no se preocupen si en esta semana no la hacen porque van a tener la otra semana normal, ¿vale? Y eso sería todo. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes, aunque para de manera asíncrona, porque no hubo asistencia en tiempo real, ¿vale? Así que les dejo este espacio. Tengan un excelente fin de semana, ya les había mencionado, pero mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.